Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez hemos trabajado con las interacciones entre cuerpos con carga, como veíamos en el vídeo anterior, esas interacciones que ocurrían entre partículas que podían tener la misma carga, ya fuesen dos positivas o dos negativas, y entre partículas que tenían diferente carga, siendo una positiva y otra negativa, o viceversa. En este caso, lo que vamos a trabajar es con el movimiento de dichas partículas y el efecto que producirá el movimiento de partículas cargadas. Es decir, supongamos que tenemos un elemento de carga positiva y un elemento de carga negativa. Y estos dos elementos se mueven a lo largo del espacio hasta que llegan a una posición final, que puede ser, por ejemplo, esta. Bueno, pues ¿qué es lo que nos ocurre? Que realmente, a lo largo de todo el camino del movimiento de estas partículas, ha habido una perturbación en el espacio, la cual se ha producido debido al movimiento de las partículas cargadas. En este caso, nos vamos a centrar concretamente en el movimiento de las partículas negativas, porque son más interesantes y producen lo que conocemos generalmente como flujo de corriente o más comúnmente como corriente. Las cargas positivas también producen un efecto relativamente similar, pero por el momento nos vamos a quedar con las negativas. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? La corriente no deja de ser más que un movimiento constante de cargas negativas, de partículas con cargas negativas, dentro de un circuito cerrado o semicerrado que conecta dos puntos. Es decir, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos, aquí voy a colocar un circuito en el cual voy a poner una pila. Este elemento de aquí, que se dibuja con una raya larga y una raya corta, es una pila, la cual tiene dos polos, el positivo y el negativo. Voy a dibujar aquí el positivo y aquí el negativo. Y voy a dibujar un circuito que empieza y acaba en la pila. Por eso es por lo que lo llamamos circuito cerrado. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que las partículas de carga negativa, esas partículas pequeñitas que se van a ir moviendo a lo largo de todo mi circuito, van a ir siempre en el sentido de salir por el lado positivo y llegar hasta el lado negativo. ¿De acuerdo? Es decir, van a seguir este sentido dentro de la pila. Si yo le diese la vuelta a la pila, es decir, pusiese el polo negativo arriba y el polo positivo abajo, la corriente se desplazaría en sentido contrario. Esto es una cosa muy importante que hemos de tener en cuenta. Bueno, ¿y qué es lo que nos ocurre? Que al igual que tenemos unidades para medir cualquier otro tipo de magnitud, como hemos visto que serían la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, para medir la corriente también tenemos una unidad en el sistema internacional. La corriente, o también llamada intensidad de corriente, que al final es como la vamos a determinar, la I, esta es la intensidad de corriente o simplemente intensidad, se mide en amperios. Ampère también fue un científico muy relevante a la hora de determinar cálculos sobre las corrientes y por tanto se determinó que la unidad en la que se iba a medir la corriente en el sistema internacional sería el amperio. Entonces, una corriente, cuanto mayor amperaje tenga, es decir, cuanto mayor sea la intensidad, significará que tendremos más unidades negativas que se irán desplazando por nuestro circuito. ¿Ok? Una cosa muy importante que hemos de tener en cuenta es que la corriente no puede desplazarse por cualquier sitio. Es decir, los materiales, como características propias que tienen la posibilidad de permitir que la corriente se transmita a través de ellos
o no. Depende de las características internas que tengan, que en eso no nos vamos a meter. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto hace que todos y cada uno de los materiales, sin excepción, tengan una propiedad intrínseca de los propios materiales, que es lo que conocemos como la resistencia. Lo voy a poner por aquí. La resistencia no deja de ser precisamente esa capacidad de impedir que pase la corriente por un elemento. Es decir, cuanta más resistencia tenga un elemento cualquiera, más complicado será que la corriente lo atraviese, y cuanta menos resistencia tenga, menos complicado será que un elemento lo atraviese. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunos elementos que vamos a utilizar dentro de nuestro dibujo, los cuales van a tener resistencia y nos van a determinar un problema, o por lo menos un problema de cálculo. Es decir, este circuito que tenemos hasta aquí, suponemos que simplemente son cables, y vamos a suponer que la resistencia de los cables, aunque no es estrictamente cierto, pero podemos aproximar que la resistencia de los cables es igual a 0. Es decir, que los cables prácticamente no tienen resistencia, o para nuestro problema no tienen resistencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo aquí voy a introducir un elemento, lo voy a poner tal que así, voy a introducir aquí un elemento que le voy a dar este dibujo así, como en forma de unas rayas haciendo zigzag, sería una cosa tal que así, ¿vale? Este elemento de aquí, y este elemento lo voy a llamar precisamente resistencia, ¿ok? Este elemento podría ser cualquier cosa que conocemos dentro de la vida cotidiana, como por ejemplo una bombilla. Una bombilla, cuando hacemos que pase electricidad a través de ella para que nos ilumine, tenemos que hacerle pasar por un elemento que tiene resistencia. Entonces, esa resistencia es la que nosotros vamos a introducir aquí. Por no poner bombilla, simplemente voy a poner resistencia, ¿ok? Y podemos suponer, por ejemplo, que esta resistencia en el sistema internacional, esto es muy importante, las unidades de la resistencia en el sistema internacional son los ohmios. Los ohmios, que provienen de lo que veremos ahora, que es la ley de Ohm, se expresan con una letra griega que es la última letra griega del abecedario, que es omega, en este caso mayúscula, y se escribe de la siguiente manera: una línea, un círculo hacia arriba y otra línea paralela a la anterior. ¿Ok? Estos son ohmios, que es la unidad del sistema internacional de la resistencia, y estos son amperios, que es la unidad del sistema internacional de la corriente o de la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una relación directa entre la cantidad de intensidad que puede aportar un circuito y la resistencia de dicho circuito. Y cuando hablamos de que hay una relación directa, me refiero a que se relacionan, no a que la relación que tengan entre ellas sea directamente proporcional, porque de hecho es al revés. De hecho, aquí es donde vamos a introducir la ley de Ohm. Voy a poner por aquí. Bueno, de hecho voy a borrar la palabra resistencia. Voy a poner por aquí la ley de Ohm, con H intercalada, que de aquí viene ohmio. La ley de Ohm nos dice que el voltaje suministrado por la pila, porque esta pila de manera natural tiene un voltaje, es una propiedad intrínseca de la pila relacionada con la cantidad de energía eléctrica que puede suministrar. El voltaje es siempre equivalente a la intensidad que se transmite por el circuito multiplicada por la resistencia de dicho circuito. ¿Ok? Esto es imprescindible que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar cálculos dentro de nuestro circuito. El voltaje que aporta nuestro sistema de alimentación, en este caso la pila, tiene que ser equivalente a la intensidad que recorre el circuito multiplicada por la resistencia de dicho
circuito. ¿Qué es lo bueno? Que esto nos permite calcular, en caso de que no lo conozcamos, cualquiera de las tres variables. Es decir, si yo conozco el valor de la pila, el valor del voltaje de la pila, y conozco la resistencia que coloco dentro de mi circuito, puedo calcular cuánta corriente va a pasar por ese circuito. Y viceversa, si soy capaz de medir la intensidad que pasa por mi circuito y conozco cuál es la pila, tendré que determinar cuál es la resistencia colocada dentro de mi circuito. Es decir, por ejemplo, supongamos que tenemos una pila que tiene un voltaje de 5 voltios. Los voltios son la unidad del sistema internacional en el que medimos el voltaje. Repito, el voltaje no deja de ser más que una propiedad intrínseca dentro de los propios elementos que aportan carga, la cual viene directamente relacionada con la cantidad de energía eléctrica que nos pueden aportar. Por el momento simplemente nos lo aprendemos y ya está. Entonces, supongamos que yo tengo un circuito que tiene una resistencia de 10 ohmios, ¿ok? Pues por tanto puedo venir aquí y tengo que buscar lógicamente cuál es la intensidad que circula por mi circuito. Si conozco el voltaje y conozco la resistencia, ¿cuál será la intensidad? Bueno, pues como sé que voltaje es igual a intensidad por resistencia, puedo despejar y decir que la intensidad será el voltaje entre la resistencia. Por tanto, como os decía antes, podéis ver que la intensidad y la resistencia son inversamente proporcionales. Es decir, lo podemos ver aquí. Cuando el voltaje se mantiene constante, para aumentar la intensidad, tengo que reducir la resistencia. Y para aumentar la resistencia, tengo que disminuir la intensidad. Por lo tanto, una es inversamente proporcional a la otra. De esta manera puedo calcular cuánto vale esto. Tendría 5 voltios. A ver, pongo bien por aquí. 5 voltios entre 10 ohmios y esto nos daría 0,5, como estamos trabajando con unidades del sistema internacional, 0,5 amperios sería la intensidad con la que yo estaría trabajando en este circuito. De la misma manera, me podría ocurrir al revés. Supongamos que tengo la misma pila, 5 voltios, pero me dicen que ahora la intensidad que circula por el circuito es de 0,1 amperios. Y tengo que calcular cuál es la resistencia que va a pasar por ese circuito. Bueno, pues poco a poco. Como siempre, voltaje igual, intensidad por resistencia, por tanto ahora despejo la resistencia. Resistencia será voltaje entre intensidad. ¿Y qué tendremos? 5 de voltaje, 0,1 de amperaje, es decir, de intensidad, por tanto estos serán 50 ohmios. Esta será la resistencia. Y podemos ver que en efecto se cumple la condición que habíamos visto antes. Como yo he disminuido la intensidad en 5 veces, porque pasa de tener una intensidad de 0,5 a 0,1, la resistencia ha aumentado en 5 veces también, porque acabamos de ver que la resistencia y la intensidad son factores completamente incompatibles, o mejor dicho, son inversamente proporcionales. No es que sean incompatibles de que no puedan ocurrir a la vez, de hecho es necesario que ocurran los dos a la vez, pero en términos de que cuando uno crece bajo las mismas condiciones, el otro no puede crecer. Hemos visto, chicos, en este vídeo un concepto novedoso, el concepto de corriente como movimiento de partículas de carga negativa dentro de un sistema cerrado. Veremos más adelante cómo podemos realizar diferentes ejercicios y cómo plantear algunos problemas relativamente sencillos con este tipo de sistemas. Por el momento nos quedamos con esta información. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádnosla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.